Muy buenas, Marta Lagos. Es un gusto tenerte aquí en el Instituto Elcano. Me gustaría hacerte una pregunta primero sobre el último informe del Latinobarómetro y para ver cuáles son los principales focos, las principales titulares que se extraen de esta medición. Mira, yo diría que después de 20 años hemos hecho un informe tipo balance de qué hemos avanzado en términos de la consolidación democrática o qué tipo de democracia se está instalando en América Latina. Y la conclusión es bastante obvia, pero muy documentada, de que en realidad las democracias latinoamericanas no caminan hacia democracias liberales, ¿ah? Están más bien instaladas en una situación gris intermedia, con fuertes sociedades conservadoras, con pocos elementos de modernidad y con mucho crecimiento económico. Una combinación que no se ha encontrado en otras partes del mundo y que lleva a estas democracias a tener elementos muy rígidos de democracias incompletas, de democracias imperfectas. O sea, ¿esto se reflejaría de alguna manera en la debilidad institucional? Y claro, me parece que aquí hay un tema no solo de debilidad institucional, sino que de estados incompletos, ¿ah? Estados que tienen instituciones, pero primero no ocupan la totalidad de los territorios, o sea, no tienen el dominio total de todos los territorios, y segundo, tampoco tienen el dominio total del imperio de la ley en el territorio que sí ocupan. Entonces son dos dimensiones, ¿no es cierto?, ya sea por la capacidad del Estado de imponer la ley o por la capacidad del Estado de ocupar el territorio. Y entonces, bueno, la tercera vendría siendo la debilidad institucional de la manera como funcionan las instituciones. Estados que recaudan pocos impuestos y que al recaudar pocos impuestos, porque la población no paga todos esos impuestos, es un círculo negativo, vicioso, ¿no es cierto?, que debilita incluso más la función del Estado. Y eso sumado a las debilidades propias, ¿no es cierto?, de la representación democrática del sistema político, hace de estas democracias, por supuesto, democracias imperfectas. Una cosa que está en discusión últimamente es cómo el cambio del ciclo económico puede afectar la vida política y la democracia de estos países. ¿Se detecta algo en el Latinobarómetro? Bueno, yo creo que sí. Después del quinquenio virtuoso que termina con la crisis del subprime y ahora con el fin del superciclo, yo creo que lo que se ve es que los pueblos latinoamericanos se cansaron de esperar esta democracia prometida y pasamos a una época en que con mayores niveles de educación que se han obtenido, con clases medias emergentes, frágiles como están, esta gente sale a la calle a defender sus derechos. O sea, creo que estamos en una década que, en contraste con la década pasada, que fue la década de la prosperidad y de los hiperpresidentes, esta es la década de la inseguridad y de la hiperparticipación. O sea, la gente va a estar en la calle y va a estar tratando de defender lo que adquirió en la década pasada. Cambiando un poco de aspecto, vayamos a Chile. ¿Cómo están las cosas en Chile? Bueno, yo creo que Chile, fíjate, simboliza un poco este fenómeno de haber pasado del hiperpresidencialismo de una Michelle Bachelet con 80% de aprobación a una Michelle Bachelet con 1/3 de aprobación. Es la misma población, es la misma presidenta, es el mismo país, pero el ánimo de la nación es un ánimo completamente distinto, porque en el año 2006, cuando ella asumió, era un pueblo sumiso. No era un pueblo que estaba ahí diciendo, ¿cuándo me da mi pedazo de queque? En cambio, el ánimo de la nación ahora es un pueblo que dice, este es mi derecho. No es que cuando usted me va a dar el pedazo de queque, sino que yo me tomo mi pedazo de queque y me lo como. ¿Y qué explica ese cambio? Mira, yo creo que el movimiento estudiantil en el año 2011, primero el 2006, los pingüinos en abril del 2006, y después el movimiento estudiantil 2011 abrió la puerta de un pedazo de la sociedad chilena muy tradicional que se transformó en una sociedad abierta, más a la argentina, más a la uruguaya, ¿no? Gente más autoexpresiva, que descubrió que podía salir a la calle a protestar y que no la tomaban presa. Una última cuestión y terminamos. ¿Cómo va a afectar los casos de corrupción el futuro político chileno? Bueno, yo creo que enormemente. Van a afectar enormemente porque creo que en la última elección
en el libro que acabamos de publicar, Los dos Chiles, se muestran que 2 millones de personas de los viejos electores que solían votar, que estaban registrados, dejaron de votar. Y solamente 1,5 millones de los nuevos electores votaron. Es decir, la suma total disminuye la cantidad de gente que vota. Y yo creo que la corrupción lo que va a hacer es acrecentar esa cantidad de gente que deja de votar. Y vamos a llegar a ser un país, ¿no es cierto?, donde no vota, ya no votó la mitad, va a votar menos del 40% de la gente. Y vamos a tener una democracia representada por unos pocos que sí van a votar. Y mientras tanto, la gente reclama por las redes sociales. Hay 1/3 de las personas en las redes sociales que creen que pueden sustituir el voto por vociferar en Twitter o en Facebook. Entonces tenemos un problema de representación, tenemos un problema de solidez del sistema político, tenemos un problema de la capacidad de los partidos de representar a la gente, si vota tan poca gente. Entonces me parece que la corrupción va a afectar esa parte de la representación del sistema político. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.